Lucas capítulo 22, versículo 31 en adelante, pero vamos a leer esta historia interesante, este episodio de la vida de Jesús, pero la vida de, seguimos con Pedro, ¿no? Acuérdese que es importante mantenernos en devoción, acercarnos a Él, estar cerca de Jesús, porque no queremos negarle, no queremos distraernos, no queremos distraernos del propósito. Entonces, seguimos hablando de este personaje importante para nosotros, pero yo quiero llevarle un poco. Mira esto lo que dice la palabra. Dijo también el Señor. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? El Señor. ¿De la tienda? ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Entonces, Jesús, ¿qué le dijo? Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y entonces el Señor le dijo lo que usted sabe: tranquilo. Yo creo que el Señor sonrió, le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y así pasó. Entonces, todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Aún aquellos que se dicen llamar ateos, ¿no? Pero tienen fe, porque la fe no es solamente religión. La fe es desde muchas ópticas, desde muchos campos, ¿sí? El científico, aunque no lo reconozca, tiene que tener fe con lo que está haciendo. Lo que pasa es que como no lo dicen, ellos cuando algo se relaciona con la religión, les patea. Por eso hay que tener cuidado de identificar esas actitudes. Cuando algo le fastidia, ahí hay un problema con el Señor. Entonces, tú y yo todos tenemos fe, ¿cierto? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que la fe se pone en el lugar incorrecto. Porque hay gente que cree en esa persona como si fuera, ¿cierto? Hay gente que cree en ese proyecto como si fuera lo último, qué sé yo, como sea. Entonces, el tema no es de fe, es donde la enfocas. ¿Está claro? Entonces, caminando, porque yo tengo que hablarte de ti como creyente. Porque todo el que asista acá, por lo menos algo quiere con Dios, o algo quiere de Dios, o tiene una relación con Dios. ¿Se está entendiendo acá? Entonces tengo que hablarte como creyente. Por eso te digo, no te enojes con el mensajero. Porque este mensaje no es para ti solamente, es para aquel que lo quiera escuchar. No está dedicado para alguien, pero a alguien le va a servir. Porque dependiendo de en dónde yo enfoque mi fe, así también va a ser el retroceso o el avance. Ahora, hay una historia aquí en este pasaje, y es que el versículo 31, por favor, muchachos, el Señor le dice a Simón, ¿qué es lo que le dice? Hay un pedido. ¿Cuál es el pedido? ¿Cuál es el pedido? Ayúdeme, ¿cuál es el pedido? Interesante. ¿Y quién es el que lo está pidiendo? ¿Y a quién? A Simón. ¿Quién es Simón? Pedro, ¿cierto? Esto tiene una connotación profética, pero vamos a ver si alcanzamos a llegar allá. Entonces, quiero hablarte hoy bajo este título que le hemos llamado: El zarandeo no destruye, forma y promociona. Se lo repito: el zarandeo no destruye, forma y promociona. Entonces vemos una historia interesante, y es que, haciendo un paréntesis, ¿cuántos cristianos, hermanos que asisten a los templos y leen la Biblia, algunos, otros, tienen la Biblia en la casa? ¿Por qué le tienen tanto miedo a Satanás? Si el que tendría que tenernos miedo es Satanás. Porque si Cristo, cuando vemos a Jesús, acuérdate que lo aprendimos hace 8 días, ¿a quién vemos?
al Padre. Ya se les olvidó. Cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Y cuando nos ven a nosotros, ¿a quién deben ver? Entonces, ¿quién tiene que salir corriendo? ¿El creyente o el diablo? ¿Y por qué los creyentes son los que salen corriendo? Ay, pastor, corre, corre, pastor. Vamos a ayunar, oración. Tráigase el aceite, tráigase el aceite. Porque vamos a ir. Es que al frente se mudó un brujo, pastor. Pero aquí me dice que el Señor tiene el control. Porque el diablo le está pidiendo permiso a Jesús para zarandear a Pedro. Eso me dice de la autoridad, mi Señor. Por eso Primera de Juan nos dice, mayor es el que está en nosotros. Pero pareciera ser que el que está en el mundo es más fuerte que los creyentes. Parece ser. Pero así, mire, 31, por favor, versículo. ¿Qué es lo que le dice? He aquí que, ¿cierto? Ajá, como a trigo. No alcancé a comprar trigo, pero nos llegó un pedido aquí de Temu. Algo nos llegó. En tiempos antiguos no habían herramientas, obviamente, como hoy. Por acá, manito, para que la gente lo vea ahí. No había herramientas como hoy, ¿cierto? ¿Cómo era que se limpiaba el trigo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esa ¿cómo es que se llama? Herramienta, no. Método. ¿Cómo se llama ese método? Ya, hermano, cuidado, se va a cansar y se va a ir. Ahí, quédeseme ahí. Así es, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a Simón? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Simón? Que Satanás le pidió permiso para zarandear, ¿cierto? Entonces, note usted, el agricultor tomaba ¿qué? El trigo y empezaba, mano, pero el asistente hace una semana lo contraté y mano, mire, y lo lanzaba una y otra vez, Parece violento, parece innecesario, pero es algo importante para limpiar el grano. Parece violento, parece difícil, pero no es para destruirlo. ¿Para qué es el método? Para limpiarlo. Entonces el zarandeo no viene para destruirte. Viene número uno. ¿Para qué Dios permite que seamos zarandeados? Ahí, hermano, tranquilo, hoy va a trabajar. ¿Qué digo aquí? ¿Para qué Dios permite que seamos zarandeados? La pregunta, ¿para qué? Para separar lo bueno de lo malo. Uno de los objetivos que Dios tiene al permitir zarandearnos es que debe limpiarnos de toda contaminación espiritual, que no nos deje avanzar, que entorpece con el propósito. El asunto del zarandeo, yo voy a tomarlo desde esta perspectiva porque es mucho más profundo, pero quiero condensarlo, hacerlo más sencillo para nosotros. Aunque nos parezca increíble, todos tenemos cosas de que limpiarnos. El asunto es que no nos damos cuenta hasta que llega el zarandeo. Porque si usted observa, preste atención aquí al triguero aquí. Si usted observa, cuando levanta, el grano queda en el aire. O sea que muchas situaciones, ¿a cuántos han sentido esa sensación de que pareciera que te tiraran para arriba y te dejaran caer sin fondo? A algunos le puede pasar, a algunos le va a pasar. A veces creemos que no tenemos nada de ser limpio. Yo no mato a nadie. Yo no hablo mal. Yo me creo bueno. Porque somos así. Y creemos que no tenemos nada de lo cual tengamos que limpiarnos. Pero cuando llega el zarandeo, nos damos cuenta qué tan sucio estamos. Por eso hay que procurar tener un encuentro constante con el Señor, con la gloria, con la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es que podamos vernos tal cual como Dios nos ve. Acuérdese de Isaías capítulo 6. Y dice, ahora sé que soy ¿qué? Hombre de labios inmundo, porque mis ojos han visto al Señor. Entonces el zarandeo viene para separar lo bueno de lo malo.
El proceso del zarandeo no es fácil. Por eso, si hay alguien que está viviendo un momento de zarandeo, una época de zarandeo, una situación difícil que es un proceso, tú y yo necesitamos aprender a soportar. Porque a veces se nos olvida soportar. Y creemos, vuelvo y repito, como lo hemos aprendido o lo hemos escuchado, creemos que el evangelio es estar cómodo. Tener carro, tener casa, un buen aire acondicionado, una cama. A veces nosotros creyentes creemos que es eso. Eso no, eso es una añadidura. Porque el propósito que Dios tiene contigo es mucho más grande que eso. El proceso del zarandeo no es fácil soportarlo, pero hay que soportarlo. Sí, escúchame, hay que soportarlo siempre y cuando tú estás dispuesto a crecer. Si tú no quieres crecer, vas a abortar el propósito. Porque cuando llegamos a Cristo tenemos que ser zarandeados. Porque acuérdate, ¿por qué? Para limpiarnos, ¿cierto? Y eso que no te hablo como el proceso del arroz se limpia. Porque el proceso del arroz es ¿con qué? Con un pilón. ¿Con un qué? Una mano y un pilón. 600 manos a un puño de arroz. 600 golpes, imagínense. ¿Por cuántos golpes vas tú? Pastor, yo como que 599 porque ya no aguanto. Pero Dios te está diciendo soporta. Dije que Dios te está diciendo soporta. Espera, si estás zarandeado por Dios, escúcheme, si estás siendo zarandeado por Dios, necesito ser zarandeado para volverme más sensible a lo que Dios quiere. Gloria a Dios por lo que... Si Dios te está limpiando, no se lo impidas. Él te levantará con su poder. Número 1, ¿para qué viene el zarandeo? Para limpiar, para separar lo bueno de lo malo. Porque cada vez, lo que pasa es que esto aquí lo conseguimos limpio. Pero si usted busca, cuando es acabado de arrancar, se va, a medida que va soplando el viento, ¿qué va pasando? Cuando se levanta, queda el grano, ¿cierto? Pero cuando va en el aire, ¿qué hace el viento? Se para. ¿Y el viento en la Biblia a qué se refiere? Al Espíritu Santo, porque la palabra griega, hebrea para espíritu es ruá, que significa soplo, viento. O sea que cuando tú y yo estamos zarandeados, el Espíritu Santo está. Y está soplando. Y te está soplando. Lo que pasa es que cuando sopla no me gusta. ¿Paramos o seguimos? Usted dice. Número 2 para terminar. La primera parte. Para terminar, número 2, ¿para qué viene el zarandeo? Para purificarme un poco más. ¿Qué dice el versículo 32? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿cierto? Entonces, no solamente viene para limpiarnos, sino ¿para qué? Para purificarnos más. Cuando el trigo subía, el viento empezaba a soplar y entonces pasaba algo poderoso. La paja, lo liviano, lo sucio se iba y lo bueno quedaba. Por eso es que hay gente que en la iglesia que es pura paja. Entonces tiene que ser zarandeado, porque el zarandeo muestra la realidad, que tú no estás hablando pura, sino que estás viviendo ¿qué? Realidad. ¿Qué le pasó a Pedro? Pero Señor, no es solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pero la verdad en el fondo era pura. ¿Y por qué? ¿Por qué lo vemos? Porque Satanás lo pidió ¿para qué? Para zarandearlo. Ay, alguien dice amén. Dios no solo quiere limpiarnos, quiere purificarnos. Y empieza a separarse, ¿cierto? Por eso no es bueno, no es fácil, porque limpia lo más profundo, nos purifica. Y acuérdese rapidito, hermano, de que la palabra nos enseña en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que lo estamos estudiando los martes. Y dice que la palabra es más cortante que ¿qué? Que toda espada. Y dice, penetra hasta partir el alma. Mira eso. Pero nosotros no le hemos prestado atención a ese versículo. Pero dice la palabra que penetra hasta partir el alma. ¿Qué es lo que quiere la palabra? Ayúdeme.
partir el alma. O sea, partirte en dos, en tres, en lo que pedazo que sea, para luego moldearte a su manera. Por eso les decía y empecé diciendo, hay que aprender a cantar con el entendimiento. Te suelto mis sueños. No, pero eso no, el dinero es mío. Te suelto mis deseos. Sí, pero esa camioneta es la que quiero. Te suelto mi vida. Sí, pero ese es el que me gusta. Pero la palabra viene para romper. Entonces, ¿cómo nos purifica? Ahí tendríamos que entrar a hablar, ¿cierto? Pero el zarandeo viene para purificarnos. Siempre que Dios quiere mejorar, o siempre que Dios quiere, el deseo de Dios es que seamos mejores en todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que eso suceda, necesitamos purificación. ¿Qué necesitamos? Acuérdese que el oro se prueba ¿cómo? Con fuego. ¿Con qué? Con fuego, ¿cierto? Eso quiere decir también de que el zarandeo es de muchas maneras. Todos no somos zarandeados de la misma manera. Porque todos tenemos debilidades y necesidades diferentes. ¿Cuál es el detalle o el secreto o la clave para salir en victoria del zarandeo? Mantenernos en devoción. Mantenernos en conexión. Aunque estés zarandeado, escúchame. Yo he sido muchas veces procesado. Muchas veces. Y eso ha traído algo que el Espíritu Santo, hoy usted lo está viendo, porque estoy acá gracias a eso, a que el Espíritu Santo ha hecho su obra. Pero en el proceso del zarandeo no fue fácil. Porque por muchos meses, ¿cuántos? Muchos meses yo no veía nada. Yo le decía a la gente que predicaba esta semana, le decía, por muchos meses estuve en el ayuno, miércoles y sábado, miércoles y sábado, miércoles y sábado, miércoles y sábado. Y era para que Dios hiciera un milagro. Pero pasaron muchos meses, casi años, hermano, y no pasó nada. Pero algo que pasó es que Dios fue purificando. ¿Alguien está acá? En el zarandeo Dios te purifica. ¿Qué hace Dios? Te purifica. Acuérdese que ¿cómo se prueba el oro? Con el fuego. ¿Cómo se prueba la fe? Con el fuego, hermano. ¿Con el fuego de qué? Con el fuego de la prueba. Ajá. Por eso es que nos viene tentación. Por eso la tentación, ¿cierto? Llega o Dios permite eso. Pero también Dios permite que Satanás pueda tocarnos para probar nuestra fe. Para darnos cuenta hasta dónde de verdad le amamos. Porque al final, ¿qué fue lo que le preguntó Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Por eso la purificación no es un proceso rápido, sino que es un proceso lento, pero necesario. ¿Alguien está acá? Lo impresionante es que Jesús nunca le dice que no se preocupe. Versículo 32, léalo. ¿Qué dice el versículo 32? ¿Usted lo tiene por ahí? Nada, hermano, no trajo la Biblia. Cuando uno está viviendo un momento de difícil zarandeo, ¿qué espera uno que le digan? Yo te voy a ayudar. ¿Una palabra de qué? Pero note usted cómo Jesús ve el zarandeo y cómo nosotros que simbolizamos en Pedro representados, cómo vemos el zarandeo. Pedro ni siquiera le prestó atención a lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Sí nota? Porque él le respondió una cosa más loca, ¿cierto? No, ¿qué tal? No, sí, no, ¿cómo así? Que Satanás, pues no, pues hasta al final, yo voy contigo para las que sea, ¿cierto? Y eso lo hablamos hace 8 días. Para las que sea, aquí estoy. Y cuente conmigo, como le dicen a veces al pastor. Cuente conmigo, claro que sí, yo voy a estar. Y cuando a la hora del té, nunca viene. No, la bicicleta se pichó. No, ¿qué tal? No, es que vi un grande nubarroca allá en el cielo. Se acerca una gran tormenta. Porque somos como Pedro. Por eso necesitamos ser zarandeados. Por eso a veces Dios nos pone a alguien, yo soy rápido, me pone a alguien lento. Yo me las tiro de que yo soy más avión que todo el mundo. Y me la cojo en el aire y me pone uno que piensa más lento.
Y muchas veces lo que Dios quiere es purificarnos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Por eso tienes que ser zarandeado. En la finanza, zarandeado. Porque necesitamos despertar. Porque el zarandeo, cuidado, hermano, se va a caer, ya se puede sentar ahí. Ya, hermano, gracias, pastor. Por eso encontramos a muchos creyentes descarriados, amargados, porque no entienden el zarandeo. Escúchame, no entienden el zarandeo. Y dentro del zarandeo que Dios, porque ¿quién lo permite? Ayúdeme, ¿quién lo permite? ¿Quién le da permiso al diablo para tocarnos? Jesús, el Rey de Reyes. Entonces cuando yo no entiendo ese zarandeo, porque el zarandeo también trae pérdidas. Por ejemplo, a nosotros nos tocó perder un hijo a cualquier edad, sea en el vientre, como nuestro amigo Harley. 6 niños ha perdido, 6 abortos. Pero a nosotros nos tocó, nació y se murió. Pero esa época zarandeó mi fe. Por eso lo que usted ve en mí no es indiferencia a lo que tú estás viviendo. Se llama fortaleza espiritual. Cuando tú atraviesas el zarandeo y confías en lo que Dios está haciendo, entonces vas a salir limpio, vas a salir más purificado y Dios te va a levantar. Ay, alguien puede aplaudir un poquito al Señor allí para que se despierte. En muchos se ha perdido el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido la época del zarandeo. Porque a veces el zarandeo pareciera que te levantaran en el aire y te dejaran caer. Y lo peor, tú no ves fondo. Tú sigues cayendo y sigues cayendo y pareciera que no se fuera a acabar. En muchos, ¿por qué se ha perdido ese propósito? Por eso. Porque lo que quiere Dios es llevarte a otro nivel. Pero para mí, ¿qué es? Que estoy salado. Para mí, ¿qué es? Que yo no sé, me cayó como que maté un cura, ¿verdad? ¿Cierto? A veces la gente dice, ¿no? Como que pasó eso ya. No. Es porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Analice este tema a la luz de la palabra, hermano. Deje ese Facebook, ese TikTok, esas novelas, déjelo a un lado, hermano. Lea la Biblia a la luz de este tema, léala, empieza a leer esta palabra y se va a dar cuenta la vida de Saúl, la vida de David. Saúl no fue procesado, pero David sí, porque David le tocó esperar más de 30 años para, aunque era ungido, le tocó esperar, porque el zarandeo también espera. A veces no estamos viviendo momentos difíciles, pero el Señor nos dice, ¿cómo nos dice? Espera. Pero Señor, ay, ora aquí, ora allá y allá. Y le creo al negrito ese que me dice que te crea, que confíe, pero yo no veo nada, no veo nada. El Señor te está diciendo, espera. Porque en la espera te estoy limpiando y te estoy, ¿qué? Purificando. ¿Te estoy qué? Purificando, hermano. Escúchame, lo que pasa es que si uno se diera cuenta de lo que Dios está haciendo, quizás uno ni siquiera permitiría, porque es doloroso. Dije que es doloroso, incómodo, por eso no nos gusta. Es que no nos gusta, hermano. Por eso es que hay falta de crecimiento en el creyente, porque no nos gusta ser purificado. Porque para ser limpio, para ser purificado, te tienen que cortar. Por eso la palabra dice que es más cortante que ¿qué? Y corta, penetra, corta, rompe. Cuando tú te dejas, permites que la palabra de Dios, escúchame hermano, que la palabra de Dios te corte, tu vida cambia. El indicador de que todavía no hemos cambiado es que la palabra yo no he permitido que me corte. Porque yo soy así, yo pienso así, así nací, así me criaron y así voy a morir, hermano. Pero soy salvo. Pero Dios no solamente quiere que seamos salvos, sino que seamos relevantes. Termino. Vamos a orar. Número 3. ¿Para qué viene el zarandeo? Porque como le digo, condensado el tema. Quiero soltarte esto último, por favor, para terminar. ¿Para qué viene el zarandeo? Para mostrarnos su propósito eterno. Versículo 32. Léalo, ¿qué dice? 32, ahí viene, ahí está. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quién le dijo a quién? Jesús le dice a quién? A Simón. ¿Qué es lo que le dice?
Y tú. Ajá, note usted. ¿Qué es lo que se refiere a ese versículo 32, hermano? Que el zarandeo tiene un fin. O sea, lo que estás viviendo tiene fecha de caducidad. Dije que lo que estás viviendo tiene fecha de caducidad. Si alguien se durmió a tu lado, dígale, hermano, levántate, que ya se va a acabar. Ya se va a acabar. No solo el culto, sino lo que estás viviendo, hermano. Porque tiene fecha de caducidad. Una vez vuelto. ¿Qué significa eso? Una vez vuelto. O sea, que va a haber un final. ¿Alguien está acá? Que vas a salir. Dios te está diciendo, vas a salir. Vas a salir. No de este auditorio. Vas a salir del zarandeo, hermano. El asunto es que mientras el zarandeo exista, va a ser difícil. Va a ser complejo. Pero si no te rindes, vas a ver victoria. Es muy interesante observar que el Señor Jesús piensa diferente del zarandeo de nosotros. ¿Cierto? Mire que uno cita el versículo, Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Cierto? Todas las cosas ayudan a bien. Mire lo que lo citamos. Pero de verdad que una pérdida yo lo voy a ver como algo bueno. Porque muchas veces por la pérdida me amargo. A veces las profecías, ¿cierto? A veces puede ser que yo escuche algo. Quizás Dios me está diciendo otra cosa. Y Dios, el asunto es que no vivimos en la dimensión de que Él es nuestro Señor. Pero si yo vivo en la dimensión de que Él es mi Señor, Él puede decirme hoy sí y mañana no. Porque es mi ¿qué? Mi Señor. Pero cuando Dios me dice que sí hoy y mañana me dice que no, ¿qué problema con nosotros? Como le dijo a Moisés. Porque Dios le dijo a Moisés al principio, cuando no había agua, golpea la peña. O háblale. Primero ¿qué? Golpéala. Primero ¿qué? Golpea. Pero después le dice, háblale. O sea, le cambió ¿qué? La estrategia. Y a partir de ahí, Dios le dijo a Moisés, no entrarás en la tierra prometida. Porque él no había entendido de lo que Dios le estaba poniendo, era una prueba. ¿Una prueba de qué? De escuchar. ¿Hay quien está acá? Levanten la mano los que se quieren ir. Mire, la hermana Nedí, bueno, la hermana Nedí solamente. Pero ¿para qué Dios nos zarandea? Para mostrarnos su propósito. Dios nos ha llamado a su reino inquebrantable. No solo para estarnos en una congregación, sino para mostrarnos su propósito, hermano. ¿Para qué? Para mostrarnos su propósito. Y ahí tengo varios versículos. Está en Mateo 16, ahí lo pueden ver. Antes de revelar su gran poder, Él nos forma de diversas maneras. Así, el zarandeo tiene diferentes formas. ¿Sí sabía eso? El zarandeo tiene diferentes formas. Por eso es necesario tener discernimiento. Saber qué quiere Dios con este proceso. ¿Qué es lo que quiere Dios? Por eso, si no te rindes, vas a ver victoria. Entonces, me llamó la atención que el Espíritu Santo me detuvo en esta palabrita. Dice, versículo 32, volvamos al versículo 32. Versículo 32, multimedia, ayúdame allí. ¿Qué dice el versículo 32? Dice que Él le dijo, Jesús le dijo, ¿cierto? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿qué? Una vez vuelto, ¿qué? Confirma. Y la palabra griega para confirma es esterizon. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En griego es esterizón, que no significa, o esterizo, no significa solo animar o decir algo bonito. Escúchame, hermano, escúchame lo que te voy a soltar. Ojalá puedas estar despierto de lo que te voy a decir. Por eso es que necesitamos ser zarandeados. Porque es que Dios no nos destruye. Dios nos forma para luego enviarnos. ¿Alguien está escuchando? Se lo repito. Dios no nos destruye. Dios nos forma para luego enviarnos.
para luego ¿qué? Promocionarnos, hermano. Entonces esta palabra significa eso, decir, pero mira esto, ¿qué más significa? Rapidito, hermano, rapidito. El multimedia, ayúdeme allí. Número 1, ¿qué más significa? Establecer firmemente, hermano. Hacer estable, dar solidez, fortalecer para que no caiga, sostener espiritualmente. Quiero decirte algo a alguien, hermano. Lo que estás viviendo es porque hay gente que necesita lo que Dios está haciendo contigo hoy, para que tú afirmes a otro. Para que tú afirmes a otro. Porque yo puedo entender el que tuvo una pérdida. Yo puedo entender el que le falla a Dios. Yo puedo entender el que es rechazado. Yo puedo entender el que llora y no ve respuesta. Yo puedo entender aquel que no escucha la voz en medio del desierto. Porque cuando tú eres zarandeado es porque hay un propósito más grande. Por eso no te amargues, no te resistas al zarandeo. Dios tiene un propósito eterno. Todos vamos a ser zarandeados, unos más fuertes que otros, porque depende de lo que Dios te tiene diseñado para ti, así será el zarandeo. Por eso es que tú dices, pero pastor, si usted supiera, mire la noche que pasé, mire, llevo semanas así, pastor, pero mire esto, mire aquello, sí, porque depende de lo que Dios va a hacer contigo, así también Dios te va a zarandear y te va a probar, hermano. Por eso yo no tengo, hermano, yo le he dicho ahorita de la finanza, Dios me metió en el área, hermano, contable para formarme también, y he cometido unas burradas, hermano, pero ahí en el proceso he estado creyéndole a Dios de que Dios nos va a levantar, de que Dios te va a restaurar. No se le hará fácil, Padre. ¿Por qué? A la gente no le será fácil, porque le cuesta vivir lo que está cantando hoy. Someterse a Dios. Porque someterse a Dios no es fácil. Decir es que toma el control. Ya no aguanto más. Por eso es que Dios nos lleva a los extremos, para que tú te des cuenta que la única solución se llama Jesús. Para que tú y yo nos demos cuenta de que Él tiene un propósito superior. A pesar de la disposición de Pedro en ser fiel, tuvo que ser zarandeado. Porque el ser fiel a Dios, vuelvo y repito, el servir al Señor, el guardarse. Hermano, yo no le hacía daño a nadie, ni se lo hago aún. Pero me tocó vivir unas etapas tan terribles que yo pensé que me iba a morir. Pero hoy entiendo que a través de lo que Dios me ha dado, a alguien está firmando Dios. A alguien está confirmando, a alguien está levantando. Mire ese muro, hermano, del tamaño de tu propósito, así será también tu desierto, tu prueba. Por eso no tengas temor, porque el Señor está contigo. Él le dijo a Pedro, he orado, o sea, Él estaba contigo. Él está contigo y conmigo intercediendo. Ay, alguien que se alegre un poquito. Él está intercediendo, Él está rogando por ti, por mí. Por eso cantamos, podemos cantar hoy. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, porque así es el Señor. Eso es un himno, viejito. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, porque así es el Señor. Génesis 50. Génesis 50, versículo 21. Búsquelo, por favor. 5 o 6 versículos. Leamos estos 5 o 6 versículos finales. Ya voy a concluir. Si alguien está dando fruto, escúchame. Si eres alguien que te da fruto, prepárate. Si eres alguien que está dando fruto, prepárate. Porque te van a zarandear. Pero te van a zarandear para limpiarte. Y cuando te limpie, vas a firmar a mucha gente.
Ay, ay, ay. Tú vas a entender al empresario que se quebró. Vas a entender a aquel que está en crisis, aquel que está en dificultad, porque de eso que tú estás viviendo, Dios te va a levantar. Dije que Dios te va a levantar. Ahora pues, le dice José a los hermanos, porque los hermanos tenían miedo. Le narro el contexto. José está en Egipto, es el gobernador, el segundo después del faraón, como el vicepresidente de la nación. Pero allí se muere el papá. Y él va a enterrar al papá, regresa y todo, pero los hermanos están preocupados porque la embarraron. Los hermanos de José lo querían ¿qué? Matar. Fue que Dios lo salvó y lo metió en un foso, lo vendieron y ahí empezó la historia de José. Pero ellos estaban preocupados porque este tipo tiene poder. Todo en Egipto, el único que no se sujetaba era el faraón. De faraón para abajo, lo que dijera José. Entonces ellos llegaron aquí. Ahora pues, le dijo José, no tengáis, yo sustentaré, ay, mira eso. Yo sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y les habló. Versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Vivió José, ¿cuántos años? Versículo 22. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de... ¿qué más? Versículo 23. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, Dios ciertamente os visitará y os hará ¿qué? Ajá, ¿qué más? Ajá, ya se acabó. E hizo jurar a José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. ¿Qué más? Ajá. Ajá. Y murió José a la edad de 110 años y todo eso. Pero escúcheme, hermano. Versículo 16. Vaya al versículo 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, versículo 17, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios. Mire cómo se autonombraban ellos, del Dios de tus padres. Y José lloró. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, versículo 18, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, ¿cómo le respondió? ¿Acaso estoy yo en lugar de...? Porque hay gente que toma el lugar de Dios y es vengativo. Porque a mí que me las hace. Y están con la congregación. No sé qué palabra estará escuchando. Pero tú y yo no estamos para tomar el lugar de Dios. Porque cuando me rechazaban, los que me rechazaron, hoy yo oro por ellos. Hoy les bendigo. Los que no querían saber nada de mí, soy proveedor. Los que me menospreciaron, yo los bendigo y oro por ellos cuando me dicen, le doy un consejo. Porque yo no estoy en lugar de Dios. Por eso el proceso, el zarandeo, viene a mostrarte un propósito superior. ¿A qué viene? A mostrarte ¿qué? Un propósito superior. Versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí. Ay. Mire eso. ¿Pero qué? Para hacer, alguien va a decir en próximos meses, va a decir eso. Ay no, mi hermano, yo pensé que usted estaba despierto. Alguien va a decir eso porque está siendo zarandeado. Ahora, pastor, pero yo me siento bien. Tranquilo, también caerás en el zarandeo. Así que escúchale, presta atención hoy porque te va a servir, porque Dios todo lo hace ¿qué? Para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
afirma. Porque hay gente que es columna. Dije que hay gente que es columna de la casa. Si tú no entiendes que eres columna, vas a estar en problemas. Pero cuando tú entiendes que eres columna, aunque venga zarandeo, no te vas a mover. Ay, 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 ay. Porque tú sabes que aunque estés zarandeado, allí el Dios poderoso va a estar contigo. Por eso Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Porque así es el Señor. Antes de la promoción viene el zarandeo. Antes de la promoción viene el zarandeo. Dije, antes de la promoción viene el zarandeo. Antes de que Dios te levante, Dios te zarandea. Antes de que Dios te prospere, Dios te zarandea. Antes de que Dios te abra las puertas, Dios te zarandea. Por eso no temas. Dios te zarandea con un propósito. Dije que Dios te zarandea con un propósito. Porque antes de la promoción viene el zarandeo. Porque sin firmeza espiritual no podemos fortalecer a otro. ¿Alguien está acá? Entonces Él te va a levantar. Juan capítulo 21, termino con esto, y Hechos 2, Juan 21, 15. No lo puedo leer todo, pero ahí está Juan 21, 15. Juan 21, 15, ¿qué dice la palabra? Juan 21, 15. Usted sabe la historia. Jesús se encuentra con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Ayúdeme. Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué es eso? Se llama propósito. ¿Alguien está acá? Dios no viene para juzgarte en el proceso de zarandeo. Dios viene para formarte. Dios viene para limpiarte. Dios viene para purificarte. Pero para decirte: tengo un propósito superior. No te distraigas con lo que estoy haciendo. Ay, ay, ay. Espera que Dios te voy a levantar. Y ahí pasó Hechos 2 para no demorarnos. Hechos 2:14. Hechos 2:14, ¿quién aparece? Hechos 2:14. Hechos 2:14, ¿quién aparece? ¿Quién aparece? Ay, 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 ¿quién? ¿Y qué es lo que hace Pedro? Uy, eso me cambiaron ahí. ¿Qué pasó? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la palabra y le diciendo, ¿cierto? Y ahí se convirtieron 3,000. ¿Cuántos se convirtieron? Porque después del zarandeo viene la promoción. ¿Se puede colocar en pie? Ahí con sus notas, si está tomando notas. Y concluyamos. Versículo 36 al 38, ahí lo podemos leer. ¿Qué es lo que dice Pedro? Pedro predica con pasión porque el Espíritu Santo ya está ahí. Pero también porque hay alguien que fue zarandeado. Pedro fue ¿qué? Zarandeado. Por eso es importante que los líderes sean procesados. Líderes sin proceso son un peligro en la iglesia. Líderes a dedo es un peligro. Porque se vuelven contra el proyecto de Dios. Pero tú y yo tenemos que entender que el zarandeo que estemos viviendo, Dios nos va a levantar. Dije que Dios nos levantará. Todos quieren ser promocionados, muy pocos quieren ser zarandeados. Porque el zarandeo no le agrada. Nadie dice: zarandéame, Señor, aquí estoy, zarandéame. Todo el mundo dice: bendíceme, ayúdame, provéeme, que me salga el negocio, que me salga aquello, que me salga la casa, que me salga el carro, que me salga aquello. Pero nadie dice: zarandéame, Señor, para cambiar. Quiero ser mejor persona. Quiero ser un mejor padre. Quiero ser una mejor madre. Porque en el proceso del zarandeo, Jesús nunca se va de nuestro lado. Por eso Él te levantará.